Hoy pues yo vengo a hablarles sobre estrategias ventilatorias en SRA y lo quise titular de lo ideal a lo real porque para mí es muy importante pues que todos volvamos otra vez a tener la misma preocupación que se ha venido dando durante los últimos años, y es que hay una frustración de muchos de nosotros que estamos leyendo y estamos compartiendo y estamos practicando guías y recomendaciones sobre estudios que se hacen en las grandes ciudades de países desarrollados para venir a aplicarlos en ciudades intermedias de países subdesarrollados. El doctor Jordi Rello lo dijo en una charla de forma jocosa: estudios que se hacen en Italia y en Francia para venirlos a practicar en El Salvador, Colombia, el Congo, y pues no está alejado de la realidad. Sin embargo, pues por eso queremos hoy hablar sobre las cosas que podemos hacer desde un ventilador mecánico que tenga los parámetros básicos que todos tienen en estos momentos, y un mensaje de que no necesitamos pues estar con la tecnología de punta para poderle ofrecer una ventilación mecánica de calidad a nuestros pacientes. ¿Por qué es importante siempre hablar de SRA? Precisamente por el reto que siempre hemos tenido y que ya todos sabemos que es una enfermedad multifactorial y que no solo se encasilla en un solo componente, que podría ser el alveolar, como muchas otras patologías, sino que hay un gran compromiso alveolar, un compromiso intersticial y un compromiso endotelial, que cada uno de esos compartimentos necesita de un tratamiento específico, y es un reto para nosotros del día a día. Y que no solo es eso, sino que simplemente hay una gran heterogeneidad de todo el pulmón y de ambos pulmones, en donde vemos que podemos tener en un mismo pulmón todas estas características radiológicas y fisiológicas e histológicas, pudiendo pasar desde el colapso completo, desde un derrame y una atelectasia, hasta una área pulmonar que está hiperinsuflada, que podemos tener hasta bulas, y que estas son áreas que pueden tener un alto riesgo de neumotórax. Por lo tanto, pues muchos han hablado precisamente de lo difícil que es ventilar estos pacientes, que es como ventilar una piedra. Para mí personalmente no es como ventilar una piedra como tal, sino es más pensar en un pulmón de cristal, porque ya sabemos que el Billy y todo lo que nosotros hacemos precisamente a veces en el afán de reclutar a las malas, por decirlo así, los pulmones, podemos generar mucho más daño que la propia enfermedad que causó el SRA. Entonces, pues para mí es de bastante cuidado el hecho de que tengamos que tener una conciencia muy grande de lo que está pasando en los pulmones. Y vemos que nuestro entender del SRA viene en pasos ascendentes desde 1977, desde que el doctor Ashbach hizo la descripción de sus pacientes con SRA, y que en ese momento la principal conflicto, el principal problema que tenían era la hipoxemia refractaria, y que ya en estos momentos nosotros estamos hablando sobre no lesionar el paciente, sobre cuidar los pulmones, sobre el daño que genera el Billy, todo lo que es el teletrauma, y últimamente estamos hablando de ergotrauma. Entonces es un gran equilibrio el que tenemos que tener entre que el paciente necesita definitivamente que nosotros ayudemos a que haya una apertura de las unidades alveolares para que mejoren todos los componentes del sistema respiratorio, pero también del otro lado está el evitar Billy. Entonces nuestra función es tratar y no lesionar. Para eso, pues nosotros nos tenemos que remitir a la fisiología de lo que estamos hablando, no irnos a un lado en donde haya un colapso permanente de los alvéolos, pero tampoco irnos hacia el otro lado en donde haya una sobredistensión, un riesgo de ruptura, y estos puntos van a ser en el SRA cada vez más cercanos, y nuestro actuar va a ser mucho más estrecho. Eso lo sabemos desde hace tiempo, pero a veces uno se llena de ansiedad y quiere que el paciente rápidamente mejore, y ahí es donde estamos cometiendo errores. Ya la ventilación protectora, hay varias charlas, hay muchas personas que han hablado sobre ventilación protectora. Llevamos más de 20 años desde el estudio ARMA, en donde se habla sobre volúmenes bajos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recorderis de
realmente lo que podemos hacer desde un ventilador normal, desde un ventilador que podemos tener en cualquiera de nuestras unidades de cuidados intensivos, hablar sobre por qué volúmenes bajos, 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, qué es lo que es realmente hipercapnia permisiva, y uno siempre habla de hipercapnia permisiva, pero no nos aventuramos a dar un número mágico, porque es importante preservar todavía lo que son las presiones plató, el PIB óptimo, que es el dolor de cabeza en el SRA, y pues las consideraciones sobre la FiO2, que sigue siendo la menor necesaria, y pues desde el 2015 el doctor Amato comenzó a hablarnos sobre el driving pressure como una medida de evaluar el riesgo de mortalidad. Entonces, de eso han habido varios estudios, varias revisiones, y comenzamos a tener en cuenta de que hay algunos factores que son modificables que en el UNSAFE se evidenciaron y que llaman muchísimo la atención, precisamente que los pacientes con más riesgo de mortalidad y que presentaron mayor mortalidad fueron los que necesitaron una frecuencia respiratoria mucho más alta, y aquellos que no se les pudo preservar una presión inspiratoria pico adecuada. ¿Y por qué es importante eso? Porque también en el UNSAFE se evidenció que esto no es tan verdadero en todo el espectro del SRA, sino que estos fenómenos fueron muy variables dependiendo si el SRA era leve, moderado o severo, en donde vemos que clásicamente en el moderado severo se va a comportar en lo que hablamos de forma clásica, pero en el leve realmente no se ve mayor diferencia. Hablando inicialmente pues de los volúmenes bajos, pues nos acordamos del estudio que se publicó en el 2000, y pues no me quiero detener mucho en el estudio porque ya todos lo conocemos, solo recordar que básicamente lo único que se cambió fue volúmenes bajos sobre volúmenes convencionales, y que derivado de esto, pues precisamente los objetivos de presión plató fueron también bajos, menores de 30, pero que el resto del protocolo fue igual para los dos grupos, con la tabla de oxigenación, y que el estudio realmente mostró disminución de mortalidad. Lo que quiero mostrarles hoy es que esa disminución de mortalidad fue muchísimo más llamativa y fue muchísimo más evidente en los pacientes que presentaban alto compromiso de la compliance, no siendo así los pacientes que no tenían un compromiso bastante grave de la compliance, en donde podría uno pensar que estos pacientes no necesariamente necesitan volúmenes protectores o ultraprotectores. Eso fue evidenciado en este estudio que se publicó este año, en donde se hizo una revisión sistemática sobre la estrategia de pulmón abierto versus una estrategia convencional, y realmente lo que se han dado cuenta es que los pacientes que más se benefician de una ventilación protectora estricta, como nos la hemos aprendido desde hace 20 años, son los pacientes que tenían un poder mecánico mucho más comprometido o que tenían un índice de reclutabilidad mucho más comprometido también. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para saber que realmente hay pacientes en los que no necesariamente tenemos que ser tan estrictos de que necesiten el 6 por kilo, sino que sí, con 6.5, 7 por kilo podemos lograr protección pulmonar, podemos considerar que estos pacientes se podrían ventilar con un poquito más de volumen, que está dentro de lo recomendado como ventilación protectora, pero que no necesariamente tenemos que ser tan estrictos como el 6 cc o 4 cc o 5 cc por kilo. Y esto también lo demostró este estudio, en donde se evidenció que los pacientes que más se beneficiaban de una ventilación con volúmenes bajos eran los pacientes que tenían una elastancia mucho más alta, no siendo así los pacientes que no tenían esta elastancia tan comprometida, llegando a ser prácticamente igual el resultado. Ya hablando de hipercapnia permisiva, es algo que realmente es una consecuencia directa. Nosotros no tenemos que buscar hipercapnia, sino que realmente tenemos que permitirla. Pero si no se presenta, pues sería muchísimo mejor. Sin embargo, todos sabemos que hay muchos pacientes que son de muy difícil manejo y que a la larga van a terminar presentándonos hipercapnia permisiva. No hay un número mágico todavía, no hay quien se comprometa con un número
como lo veíamos con lo de los volúmenes tidales, pero que sí es importante tener en cuenta de que la terapia tiene que ser dirigida hacia una meta de pH, porque esto es lo que han hecho en los grandes estudios, y pues nuestra obligación es a veces seguir los protocolos de los estudios que mostraron disminución de mortalidad para nosotros también intentar reproducir estos resultados. Hay que tener una especial vigilancia en grupos especiales. Todos sabemos precisamente que los pacientes que tienen cardiopatía o los pacientes neurocríticos no se les debería de permitir una hipercapnia más elevada, puesto que en estos pacientes hay un efecto más deleterio y puede haber aumento de mortalidad. Y eso se evidenció en este estudio que se hizo en Alemania con 20 cerditos, en donde se evidenció lo que clásicamente sabemos, y es que hay un mucho más aumento del gasto cardíaco en los pacientes que presentan hipercapnia, pero que este gasto cardíaco no se ve reflejado en que haya una irrigación uniforme en todas las zonas cardíacas, por lo cual, aparte de que hay gasto cardíaco elevado, hay un aumento de las resistencias pulmonares. Esto puede ser deleterio. Esto también se evidenció en grupos, en otros órganos como la médula espinal y como el riñón, por lo cual en estos momentos nosotros tenemos que seguir protegiendo y teniendo esta especial consideración con los pacientes que presentan estos tipos de patologías, sabiendo que la hipercapnia nos va a provocar hipotensión, nos puede provocar alteraciones hemodinámicas y también alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Lo óptimo, ideal, podría uno considerar que podría ser la remoción extracorpórea de CO2, sin embargo, lo que estamos hablando hoy es que no en todas las unidades vamos a tener tecnología para poder hacerlo, y básicamente este estudio, que fue un estudio que se publicó en agosto de este año, pues no le fue tan bien a la remoción extracorpórea de CO2 porque tuvo que ser parado de forma prematura por su futilidad y por los efectos adversos que se estaban presentando. Entonces, hasta este momento no hay una recomendación muy fuerte sobre la remoción extracorpórea de CO2 por dispositivos. Esperamos a que hayan otros estudios que de pronto lo puedan avalar con una mejor evidencia. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir ventilando a nuestros pacientes en nuestras ciudades intermedias. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues irnos a los protocolos de los grandes estudios. Este fue el protocolo que utilizó el doctor Claugarin en el estudio ProSEBA, en donde el tratamiento del CO2 fue dirigido sobre el pH. Si se dan cuenta, pues lo puse tal cual como está en el protocolo. Disculpen que lo coloqué en inglés, pero lo que quería mostrar era que definitivamente a ellos les interesaba muchísimo más el control del pH, más que un valor como tal del CO2. Lo que llama la atención de su protocolo es que ellos consideraron, aparte de sedar al paciente y de colocarle bloqueantes neuromusculares, es poder utilizar una frecuencia respiratoria hasta 35 respiraciones por minuto, lo cual es una respiración extrema. Ellos, aparte de eso, utilizaban infusiones de bicarbonato, y a pesar de estas estrategias, no se lograba una mejoría del pH. Ahí sí se consideraba el modificar el volumen tidal sin exceder los 8 mililitros por kilo de peso predicho. Esto realmente lo podemos hacer en cualquier unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la recomendación es tener en cuenta que cada vez que vamos a subir las frecuencias respiratorias tenemos que tener unas consideraciones dentro de la ventilación mecánica. Esta fue la tabla de los parámetros que ellos utilizaron en el estudio ProSEBA, y pues lo que me llama a mí la atención fue que realmente ellos tuvieron bastantes problemas porque necesitaron frecuencias respiratorias bastante altas. Sin embargo, pues el PIB y las PAFIs no fueron tan deterioradas como en algunos pacientes que diariamente nosotros tenemos, pero que ellos sí definitivamente utilizaron la frecuencia respiratoria para el manejo de la hipercapnia. Cuando nosotros utilizamos frecuencias muy altas se sacrifican los tiempos. Al sacrificarse en los tiempos, prácticamente que después de 30 respiraciones por minuto tendremos que sacrificar tiempo inspiratorio para preservar tiempo expiratorio, y la recomendación es que el flujo sea un parámetro consciente para lograr los objetivos, porque si nosotros no somos conscientes del flujo, hay algunos ventiladores que no lo hacen de forma automática y no podríamos
brindarle al paciente el volumen tidal programado si no somos conscientes del flujo. También hay que tener en cuenta que flujos demasiado elevados pueden generar taquipnea refleja y pueden generar BIDI asociado a flujo también. Entonces, la invitación es a que muy posiblemente vamos a comenzar a hablar sobre flujo y volver otra vez a mirarlo, un parámetro ventilatorio que había estado como ahí prácticamente en modo automático y que de pronto en los próximos años nos dé una sorpresa porque está ya en estos momentos como mandado a llamar a ser parte importante de nuestras estrategias ventilatorias. Las consideraciones especiales de la hipercapnia que ya nosotros hablamos, pues el objetivo es volver otra vez a tener un esquema en que pHs por encima de 7.25 generalmente no se modifican. Entre 7.25 a 7.0, la condición especial del paciente te va a dar el objetivo de si necesitas modificar ese CO2 y definitivamente pHs por debajo de 7.2 es obligatorio hacer alguna modificación para controlar el pH. Cuando hablamos de volúmenes bajos, pues fácil, tenemos este tipo de recomendaciones, sin embargo, con el PIB sigue siendo un dolor de cabeza. Realmente no hay un número mágico tampoco en el PIB. Esto fue una revisión sistemática de los 3 clásicos estudios, el Alveoli, el LOPS y el Express, en donde definitivamente se evidenció que no había una disminución de mortalidad con esquemas de PIB altos. Sin embargo, queda siempre en esos estudios la sensación de que los pacientes que estuvieron muchísimo más comprometidos se beneficiaban de PIB altos. En estos momentos, lo ideal fue que durante los últimos años se habló muchísimo sobre estrategias de titulación de PIB. El doctor Schumelo hizo un estudio con tomografía por bioimpedancia. Se han hecho estrategias de reclutamiento y de valoración del PIB en escalera ascendente y descendente, todas tienen pro y contras, pero estamos acá hablando precisamente de lo que podemos hacer en una ciudad intermedia o en un pueblo que tengamos unidad de cuidados intensivos. Y pues desde el 2019, el doctor Luchen publicó este estudio que fue bastante interesante, en donde él nos habla de un índice que es el índice de reclutabilidad y que llama muchísimo la atención por lo factible que es hacerlo en cualquier unidad de cuidados intensivos. Este estudio fue muy importante porque nos volvió a hablar sobre la presión de apertura de la vía aérea y la importancia de hallar este punto de presión de apertura de la vía aérea y parámetros tan básicos y accesibles para nosotros como el volumen tidal, un PIB alto y un PIB bajo, y también la distensibilidad que se puede calcular en el PIB bajo. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan hacerlo en cualquiera de sus unidades de cuidados intensivos, porque esto pues acá en este link nos muestran los videos de cómo se hizo el estudio y la calculadora con la cual podemos hacer el cálculo de forma directa. Este es el cálculo que ellos hacen sobre el punto de apertura de la vía aérea. Realmente para uno acordarse es más como una regla de 5, es una frecuencia de 5 con un PIB de 5 y un flujo de 5, y en una curva de presión-tiempo se halla el punto de apertura de la vía aérea y se tiene en cuenta precisamente para el cálculo matemático. Y después de eso, pues se hace la maniobra de cambio del PIB alto al PIB bajo, y valores por encima de 0.5 nos hablarían de que el paciente podría ser altamente reclutable, o valores menores de 0.5 que definitivamente el paciente no se beneficiaría de PIB altos y que si lo colocamos podría tener antes riesgo de sobredistensión. Esto es bastante interesante porque este fue el grupo poblacional que el doctor Chen tenía en su estudio, y pues realmente son parámetros que no son demasiado altos. Lo único que me llama a mí la atención desde el punto de vista del estudio es que realmente tenían muy poquitos pacientes con SRA severo, de los cuales la mayoría de los pacientes, 6 contra 1, fueron
pacientes que tenían alta reclutabilidad y pues el estudio mostró una relación directa entre los pacientes altamente reclutables con la mortalidad. De pronto toca esperar algunos estudios más grandes que puedan hacerse con pacientes con SLA severo. Esto fue lo que mostró realmente pues una PAFI que cambia cuando el paciente es altamente reclutable y que estadísticamente es significativo, y que en ese mismo parámetro en los pacientes que tienen bajo índice de reclutabilidad, pues la PAFI no cambia mucho, por lo cual es una herramienta bastante interesante y, como les digo, es bastante accesible en cualquier unidad de cuidados intensivos. El Driving Pressure es también una herramienta muy importante que podemos utilizar en cualquier parte. Desde el 2015 el doctor Amato nos habló sobre el Driving Pressure, y un Driving Pressure por encima de 13, algunas otras publicaciones habla de 15, nos habla sobre el riesgo de mortalidad, y aparte de hablarnos de riesgo de mortalidad, también se ha vuelto un objetivo de protección y de que la estrategia que estemos utilizando de ventilación mecánica busquemos un Driving Pressure menor de 15, por lo cual también, aparte de hablarnos de mortalidad, nos habla sobre un objetivo. Y su fórmula matemática es muy fácil, la podemos hacer en cualquier ventilador mecánico, es presión Plateau menos PIB, o también está validada la fórmula de volumen tidal sobre distensibilidad, que también nos sirve para hallarlos. Entonces, pues es muy importante el hecho de que todas estas fórmulas, todas estas estrategias, lo que nos están diciendo es que tenemos que seguir protegiendo el pulmón del paciente para evitar daño, aparte de el que está provocando la propia enfermedad. Dentro de la FIO2 no hay cambios de las recomendaciones clásicas, en donde definitivamente todos los estudios se han comparado sobre la clásica tabla de relación de FIO2 con la PIB que el paciente tiene, y pues recordar que FIO2 altas de forma permanente van a generar más daño que beneficio, como es la toxicidad, la fibrosidad, las atelectasias por denitrogenación, por lo cual pues tenemos que dar la FIO2 menor que el paciente necesite. En conclusiones, pues creo que la misión de nosotros es no lesionar, calmar un poquito las ganas de que el paciente mejore rápidamente. También soy un completo convencido de que con parámetros generales se puede hacer una ventilación mecánica de calidad, solo que tenemos que ser conscientes de estas. La ventilación ya tiene que dejar de ser solo protectora a hacer una ventilación personalizada. Ya tenemos muchas herramientas, no alcanzamos a hablar sobre poder mecánico, no alcanzamos a hablar sobre las consideraciones del PSILI, pero es algo que tenemos que hacer todos los días, de que la ventilación no sea una receta de cocina y que no sean solo esos 6 parámetros para todo el mundo, sino que es lo que el paciente necesite, no lo que aguante ni lo que soporte, por lo cual yo pienso que la ventilación tiene que ser personalizada. El volumen tidal puede ser flexible dentro de ese rasgo de ventilación protectora dependiendo de la mecánica. La hipercapnia sigue siendo permisiva. Nosotros quisiéramos que todos los pacientes estuvieran entre un CO2 de 40 a 60, pero definitivamente hay veces que no se puede. Ustedes lo comprenderán, hemos tenido pacientes que definitivamente necesitamos tolerar hipercapnias muy elevadas, y que realmente en el afán de corregir a veces esas hipercapnias nos salimos de la ventilación protectora y vamos a generar mucho más daño. La PIB sigue frustrando porque pues el estudio del doctor Chen no nos dice cada cuánto hacemos el cálculo, si esto va a ser de una forma secuencial o en qué momento es el mejor momento. Entonces pienso de que es una muy buena herramienta por lo factible en cualquier lado, pero todavía queda con algunas interrogantes, y que la toma de decisiones que hagamos sobre los pacientes sea sobre más de un dato. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que toca correr. Realmente hay muchas cosas que quedan por charlar, y pues espero que les haya gustado.